Paz total. Hemos querido contactar en Colombia Hoy Radio, el informativo de la mañana, el informativo de la Presidencia de la República, a Camilo González Pozo. Es, por supuesto, reconocido analista de temas de paz, no en vano, por supuesto, es el presidente de Indepaz, pero también ahora con una nueva figura que lo llena de muchísimo orgullo seguramente, ya se lo vamos a preguntar, pero sí sabemos de mucha responsabilidad al hacer parte del equipo negociador de los diálogos de paz, de la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central. Estas disidencias de la FARC, que recientemente se anunció la reanudación de estos diálogos. Pues, doctor Camilo, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana de lunes. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buen día, un gran saludo en esta mañana de La Paz, digamos. Bueno, pues me imagino que lleno de muchísimas expectativas, ¿no? Decía yo, sí, lleno de orgullo por hacer parte de una responsabilidad gigante, inmensa, sí, pero que debe llenar de gran satisfacción personal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy reconocido, muy agradecido con el presidente de la República, lo he dicho ya varias veces, por haberme designado en esta responsabilidad. Un gran honor y un compromiso enorme, pero vamos a estar a la altura de lo que son las exigencias, colocando la mejor voluntad y todo el trabajo de un equipo, yo creo, extraordinario que ha sido conformado. Ahora, doctor Camilo, por supuesto este tipo de responsabilidades vienen de la mano con unos retos muy grandes que trae el proceso en sí mismo. ¿Cuáles son los retos más grandes que así a primer vistazo usted podría identificar, puede tener este reinicio o este nuevo intento de diálogos con esta disidencia de las FARC? Son muchos. El gran reto es darle un mensaje de esperanza, de confianza, de credibilidad a todo el pueblo colombiano, a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores políticos, lograr una convocatoria de unidad nacional en el propósito de la paz. Es un reto enorme. Y ya cada uno de los pasos, ¿no? La conformación del equipo negociador que ha sido ya designado, pero que debe ponerse en funcionamiento, el acelerar todas las condiciones para que se instale la mesa y se proceda a esta definición, este acuerdo sobre cese a fuego bilateral y cese de todo tipo de hostilidades o cualquier tipo de daño a la población civil. Creo que son todos retos enormes que exigen mucha diligencia, yo creo que es la palabra del momento. Exige mucha diligencia, así como usted lo manifiesta, doctor González. Yo quisiera preguntarle cuáles serán esas temáticas que se podrían abordar en el inicio de esas mesas de diálogos con el EMC. Aló. ¿Me escuchó? ¿Nos escucha, doctor Camilo? Sí la escuché. En la resolución que fue pues, firmada por el presidente de la República, se establecen allí pues una serie de propósitos, de metas. Por supuesto, la más general es la de trabajar en el horizonte de la solución política negociada, de la terminación, por lo tanto, de la conflictividad armada y de las transformaciones y atención a las necesidades de las comunidades, de la población, pero al mismo tiempo otros propósitos intermedios. Se ha hablado de una primera fase de preparación que tiene que ser corta, que se ha hablado de premesa o de mecanismos de creación de confianza que rápidamente permitan pasar a la instalación de la mesa. Hay que llenar una serie de procedimientos urgentes que tienen que ver con las condiciones jurídicas para los representantes del Estado Mayor Central FARC para que puedan concurrir con garantías de seguridad al lugar de reunión, ¿no? Yo creo que eso es muy importante que se agilice y se establezcan otros protocolos de movilidad, de comunicación. Se ha tenido sobre esto un avance, han existido protocolos de cese al fuego, existió un mecanismo de verificación y monitoreo, y entonces hay que retomar eso y perfeccionarlos. Todo eso, hacer los ajustes necesarios
tanto a los mecanismos generales nacionales de verificación como a los mecanismos locales. Eso unido a la generación de un ambiente propicio en las regiones y en el país para que pues, este proceso se haga con el mayor respaldo nacional y con una satisfacción para las comunidades que están con urgencia de que cesen confrontaciones, estas situaciones de enfrentamientos armados que tienen consecuencias siempre para las comunidades, para la vida siempre, y por supuesto que se le den respuesta a muchas de las aspiraciones. Estamos en una coyuntura electoral, también hay sobre eso inquietudes sobre la libertad para el ejercicio democrático y alrededor de esos puntos se tendrá que trabajar también. Ujú. Doctor Camilo, aquí tenemos, digo, en el país varios modelos ya de ejercicios de acuerdos de paz. Uno ya con hechos cumplidos, como el acuerdo con la guerrilla de las FARC, otro en camino, como el del ELN, y ambos nos muestran modelos distintos, ¿no? Por ejemplo, el de las FARC nos mostraba un modelo donde la firma del cese al fuego se dio casi al final del proceso este actual del ELN, nos muestra una firma de cese al fuego que está incluso ya por echarse a andar el 3 de agosto. Son modelos distintos, pero que sirven de ejemplos o de espejos para otros procesos como este que se va a iniciar con el Estado Mayor Central FARC. ¿Usted es partidario de cuál modelo? ¿El cese al fuego debería ser uno de los primeros elementos a tener en cuenta? Y eso sumándole, por supuesto, el elemento que todo el país recuerda del cese al fuego lamentablemente, tristemente fallido por allá en el mes de mayo. Pues el hecho que tenemos al frente es la definición por parte del gobierno nacional de un modelo, para utilizar su expresión, que incluye cese al fuego y hostilidades desde el inicio, por lo menos estas experiencias temporales, porque nos ha hablado de cese al fuego y hostilidades de carácter indefinido, pero sí hubo un primer decreto que habló de un cese por 6 meses, que se malogró pues en la mitad del camino, y ahora hay un propósito de retomar ese esquema. Ese es un esquema que perfectamente puede ser eh, implementado, que tiene ventajas y también tiene riesgos. Tiene la ventaja de que desde el principio se gana en vidas, se gana en mensajes de tranquilidad. Yo creo que ese es el principio fundamental, y también en un ambiente propicio de participación, porque pues es muy difícil hablar con las comunidades o que llegue el Estado o que se hagan proyectos de inversión o cualquier tipo de cosas en medio de situaciones de enfrentamientos armados. Eso es mucho más riesgoso. Entonces, ese es un punto muy importante. Yo creo que dar un mensaje, y ahora se va a hacer una experiencia, ojalá se logre concretar un primer experimento por 6 meses o puede ser más. De todas formas, este esquema pues entre más prolongado mejor, pero de todas maneras tiene otros riesgos. Tiene los riesgos de que se presentan siempre incidentes. En medio de este país que hay tanto fuego cruzado, pues hay hostilidades desde otros lados, de terceros, que entran en disputas por algún tipo de interés, y ya tenemos una situación de conflictividades incluso entre grupos armados irregulares. Entonces, eso es una noticia en medio de incluso de un panorama de desescalamiento. Sin embargo, genera mucha preocupación y siempre la pregunta: ¿fracasó? ¿El modelo no sirve? Es decir, convertir en discusión, en centro de atención, los incidentes y no el conjunto del proceso. Eso es un riesgo. La utilización política de los incidentes fatales es otro riesgo, pero para eso también yo creo que la opción por la vida es lo más importante. Primero la vida, todo aquello que favorezca la vida debe tener valoración de primera jerarquía, y hay que entonces proteger, si se da un cese al fuego, de hostilidades y mecanismos de garantía de implementación del derecho internacional humanitario, mecanismos de verificación y monitoreo, y de modo que no sea cada evento la arma de que todo se acabó, sino opera el mecanismo de verificación y monitoreo, se establecen las circunstancias en las que han presentado los eventos,
y eso permite proteger y cuidar ese imaginario de percepción de fracaso. Hay algunos que le apuestan a eso, a la percepción de fracaso. Yo creo que por eso hay que desarrollar un diálogo suficiente y unos consensos éticos. No utilicemos la guerra ni la muerte como instrumento de confrontación política. Yo creo que es un criterio supremamente importante. No hacer de la fatalidad y del daño al contrario un motivo de regocijo para la propaganda. Yo creo que son cosas mínimas, las cuales nos ponemos de acuerdo. Hay que generar una cultura de protección a la vida y de protección a los procesos de paz. Doctor González, usted lo ha dicho, primero la vida, y de ahí quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Ustedes tienen un balance de cuántas personas hacen parte, están en las filas del EMC y en qué zonas del país? Bueno, tenemos informaciones del Ministerio de Defensa, también hay informaciones de otras entidades de la Defensoría del Pueblo y de organismos de derechos humanos. Hay diferentes cifras. Se ha hablado en estos días de cerca de 3.200 efectivos en la estructura de lo que se ha llamado el Estado Mayor Central del FAREP y con presencia sobre todo en departamentos del sur, occidente de Colombia, la parte oriental, la zona de la frontera con Venezuela hacia el Catatumbo y otras regiones y hacia el Magdalena Medio. Y son zonas en 16 departamentos donde hay algunas de estas estructuras de un fenómeno nuevo, porque pues hay que decirlo, en esta recomposición de estas dimensiones que tenemos, que se ha presentado en estos últimos años, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta acá, pues da lugar a un hecho nuevo con elementos viejos, por supuesto, es decir, hay continuidades, gente que viene desde el proceso de las FARC, de las ramas que no firmaron los acuerdos, pero las recomposiciones o en una nueva estructura como esto que se ha denominado el Estado Mayor Central significa una novedad alarmante, por supuesto, de reconfiguración de conflictividades armadas en Colombia. En un número exacto no se puede decir, pero ya el que se hable de varios miles de personas en esta coordinación y en esta reestructuración es un hecho preocupante y que debe merecer una respuesta como esta que está dando el gobierno, que incluye como uno de sus componentes los diálogos de paz y las búsquedas de políticas. Sin duda, es que no estamos hablando de una cifra menor. Cuando advertimos que son más de 3.000 combatientes, que le entiendo entonces, doctor Camilo, en este momento pues no se puede hablar con certeza sobre si esos más de 3.200 que usted dice son todos disidentes de la FARC que fueron firmantes, pero digamos que desertaron del proceso o que no firmaron, pero se tiene de pronto algún grado de certeza sobre nuevos combatientes que no hayan hecho parte de esas antiguas FARC, sino que en el desarrollo de esta reconfiguración del Estado Mayor Central FARC hayan ingresado como combatientes nuevos. La característica general para toda esta configuración del Estado Mayor Central es que se trata de una organización nucleada alrededor de quienes no concurrieron a la firma del Teatro Colón y tampoco a la firma del Acuerdo de La Habana. Por eso tienen un tratamiento incluso desde el punto de vista jurídico distinto al de la Segunda Marquetalia. Ha encabezado a Iván Márquez y que obedeció a ese proceso de firma y luego disidencia del proceso y reincidencia. Allí hubo una reincidencia después de haber firmado. En cambio, en este caso, el núcleo que le da el sello característico a esta estructura del Estado Mayor Central no firmó el acuerdo. Entonces se trata de una situación distinta para las agendas y demás. ¿No? Entonces, bueno, ese es como un asunto a tener en cuenta en general, pero le perdí el hilo a la otra parte de la pregunta.
Bueno, una última, doctor Camilo, para dejarle y gracias por su tiempo. ¿Se tiene definido ya en qué zona territorial del país se va a iniciar por lo menos la primera fase de diálogos? O todavía no. De todas formas, pues hay contactos en las regiones en las cuales se ha venido trabajándose en los mecanismos anteriores de cese al fuego y es aprovechar esos contactos, sobre todo en Catatumbo, en la zona oriental, lo que es de Meta Caquetá, y en la zona suroccidental, en el Cauca. Pero ya para el sitio de instalación de la mesa, pues tiene que definirse una vez que ojalá esta semana pues podamos retomar los hilos de la conversación formal y que se hagan los trámites que tienen que hacerse, que tengamos las autorizaciones suficientes de la Fiscalía y de las instancias judiciales que correspondan. Eso es urgente. Tenemos prisa para que se inicie realmente este proceso. Lo que sí quedaría claro es que no va a ser fuera del país y que dentro del país sería en una de las zonas de incidencia de esta guerrilla, ¿no? Así es, esta instalación será dentro del país. Ok. Pues doctor Camilo González Pozo, muchas gracias por su tiempo, por contarnos estos detalles. Esta semana entonces seguramente esperamos así sea, habrá noticias sobre esos ajustes, esos detalles no menores para poder empezar ya en forma esta primera fase de diálogos. Muchas gracias, señor, y buena semana. Bueno, un saludo para ustedes. Colombia Hoy Radio.